En fin, aquí tenemos al excelente compañero Miguel Ángel Moreno Mediano. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Técnico superior en ortoprotésica por la Escuela de Ortopedia Punta del Verde en Sevilla. Colabora en la Ortopedia IDEO desde el 2004. También ejerció como técnico ortopédico en los gabinetes de Macarena, Hospital Virgen Macarena, BAMI, Hospital Virgen de Rocío en Sevilla, y como técnico de calidad y responsable de gabinete en Huelva. Bien, pues el título de la ponencia es Realidad clínica y asistencial del uso de productos ortoprotésicos y farmacológicos en fisioterapia. Como veis, mi acento es típico de Almería. ¿Eh? Pues esta es la que tengo yo aquí. No, espérate. No, espérate, que yo la correcta la tengo aquí. Esta. Disculpadme, ¿eh? Ha habido un error en el título. El título que os acabo de decir es el que era la ponencia que iba a dar Ana León. Entonces, el título correcto de la ponencia de Miguel Ángel es Tecnología CAD, Sistema de Medición y Fabricación 3D. Pues cuando quiera, Miguel Ángel. Sí. Pues se me oye, ¿no? Vale. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de la jornada la invitación. Disculpad la precipitación con todos los retrasos y demás, pero el trato ha sido excelente y estoy realmente agradecido de estar aquí. Cuando yo me planteo esta charla, pienso que nadie como vosotros nos puede ayudar a nosotros en nuestro trabajo, pero para eso es fundamental que sepáis de qué manera trabajamos. Es decir, mi experiencia cuando entro en el departamento de desarrollo y empiezo a redactar protocolos de fabricación, protocolos de toma de medidas, etcétera, etcétera, es que es fundamental tener una idea previa muy precisa de qué necesitamos. En ese sentido, vosotros sois los profesionales que pasáis más tiempo cerca del paciente y que mejor conocéis esas necesidades, su entorno y hasta dónde podemos llegar con él. De manera que sin vuestra colaboración nuestro trabajo se dificulta mucho. Tener ese consenso previo es lo que nos permite a nosotros, una vez que nos sentamos en la mesa de trabajo a diseñar una ortesis, tener claro hasta dónde podemos llegar en la modificación de los parámetros anatómicos del paciente, y es lo que nos permite dar un buen servicio. Yo lo pensaba y no creo tener ningún caso relevante en el cual un paciente mío no sea paciente de uno de vosotros. De ahí esa importancia, ¿no? Intentar daros una visión de cuál es la realidad de nuestro trabajo y de qué manera nos podéis ayudar, nos podéis aportar, porque eso al final redunda en un beneficio para el paciente. Es imposible, sin una colaboración, un buen fluido de comunicación interprofesional, que las cosas salgan bien, ¿no? a nuestro nivel. Seguramente habréis escuchado en los últimos meses que se habla mucho de tecnología de impresión 3D, de exoesqueletos, de prótesis inteligentes con microprocesadores más avanzados. Incluso se está tratando últimamente de tratar de conectarlas al sistema nervioso del paciente. Pero posiblemente no sea nunca vuestra realidad, no sea lo que vosotros tratéis y a lo que vosotros dediquéis, ni a lo que me dedique yo. Nuestra realidad es otra. ¿Por qué? Porque una prótesis de esas características de 70.000 euros no es accesible para nadie. O sea, son 2 pacientes las que se colocan al año. Los exoesqueletos están en manos de ingenieros en robótica, en biomecánica, y están en fase de desarrollo. Y la impresión 3D, pues luego la veremos, pero aún está en una fase, está muy verde. ¿Cuál es nuestra realidad en el fondo? Pues el paciente con secuelas de ASV, el niño con parálisis cerebral que tiene necesidades de un asiento postural. Y bueno, este tipo de paciente, como habéis estado hablando, atención primaria. Y ahí sí que tenemos aportes tecnológicos que, sin ser realmente nuevos, sí se han incorporado recientemente a nuestro trabajo y nos están facilitando mucho el mismo y nos están abriendo perspectivas que es bueno que conozcáis para aplicarlas juntos en el futuro.
En ese sentido, lo que estamos usando fundamentalmente son los sistemas CAD/CAM de diseño, que son sistemas tecnológicos que permiten el diseño y la elaboración de ortopedia a medida asistida por ordenador, ¿no? Las herramientas que hemos incorporado para facilitar esto son escáneres digitales. Sí, perdón. Yo como me oigo. Software específicos de diseño y maquinaria con tecnología de control numérico, carvers para tallar los moldes. Y bueno, con esta tecnología pues estamos en condiciones de ofrecer un producto de mucha mayor calidad y con mucha mayor precisión. Para poneros en contexto, cuando nosotros tenemos que fabricar una ortesis, una vez que se ha realizado la anamnesis y tenemos un consenso sobre cómo debe de ser, que ahí es donde de verdad entráis vosotros y vuestra participación es fundamental, porque he observado que la mayoría de las repeticiones, aparte de que nos equivoquemos, se dan porque no tenemos claros los parámetros de diseño. Antes nos mandaban a hacer un asiento postural y nosotros hacíamos un asiento postural. Eso actualmente, yo que estoy en este tema, después de revisar todos los protocolos de trabajo, me di cuenta que es insuficiente. Yo necesito saber qué ángulo de abducción de cadera le tengo que dar al paciente, qué flexión, si corrijo en el plano sagital, si corrijo en el plano frontal, su entorno, en qué silla va a ir. Es vital esa información que nosotros nos dais, ¿no? Una vez que tenemos eso claro, normalmente lo que hacemos es tomar una serie de medidas métricas, a continuación confeccionamos un molde negativo en escayola, después de eso sacamos un positivo que rectificamos para darle las características correctivas o las características que la ortesis debe de tener, y por último, o bien laminamos, que es un proceso, bueno, un composite, o termomoldeamos la ortesis definitiva, ¿no? Por último, después de probarla, pues se termina con los aditamentos que sea necesario. En el sistema tradicional, como os comento, tomábamos esas medidas y a continuación, con vendas de escayola, teníamos que tomar un molde. Ahora hemos pasado a generar imágenes en 3D que nos permiten una referencia anatómica que ahora iréis viendo, no tiene nada que ver la precisión que eso nos da. Seguimos tomando medidas porque nos sirven de chequeo, de control de nuestro trabajo y de qué cambios estamos efectuando y de dónde partimos. Ahí ya podéis ir viendo que, tanto en el sistema tradicional, pues teníamos que ir pintando al paciente, señalando dónde andaba la curva, tal. Ahora colocamos unos puntos que después se nos van a marcar en la figura 3D. Aquí no sale, pero podemos incluso incluir radiografías con transparencia y saber exactamente la localización de cada segmento anatómico de los que tenemos que tratar, ¿no? Este es un ejemplo del negativo que os digo que obtenemos y podéis ver a cambio, ese soy yo también, en una de las pruebas, la diferencia en la precisión de la medida que obtenemos, ¿no? Tradicionalmente, como os digo, usábamos calibres, flexómetros, etcétera, para tomar las medidas que necesitábamos para confeccionar una ortesis. A continuación, tendríamos que preparar al paciente, colocarle tubulares para que no se le pegue la escayola, además, marcar referencias. Y por último, teníamos un molde negativo aplicando vendas de escayola, lo cual es un proceso ya de por sí engorroso y obsoleto, ¿no? Mientras eso fragua y seca, que también es una incomodidad para el paciente, teníamos que hacer las correcciones. Todo lo que no corregíamos mientras tomábamos un negativo era tener que modificarlo a posteriori y tocar la anatomía, y eso es para nosotros Satanás, porque ahí vienen todos los fallos. Tener que tocar la anatomía y no respetarla es lo que genera la mayoría de los errores en nuestro trabajo. Y por último, pues hay que retirar ese negativo y, bueno, cortando al paciente, incomodándolo y es un poco engorroso. Si me permitís este vídeo... ¡Ay! ¿Cómo va? Que la habíamos visto. ¡Ay, perdón! Vale, ahí, vale. Vale, este es un vídeo de la compañera Ana, donde podéis ver cómo se prepara el paciente de manera tradicional, ¿no? Como lo teníamos que ir haciendo hasta ahora. Está marcando las referencias anatómicas que necesitamos para fabricar el corsé. La tiene colocada con un tubitón y demás. A continuación, pues con las vendas, tendríamos que usar vendas de escayola. Yo creo que es bastante... Se ve bien, ¿no?
¿vale? Ahí veis que todo se trabaja en mojado, hay que ensuciar al paciente, es engorroso, es incómodo. Y ahí veis cómo empiezan a moldearla manualmente, ¿eh? Entre dos personas y van sacando una referencia con la que después vamos nosotros trabajando, ¿verdad? Y por último, pues ahí tenéis cómo quedaría el molde. Le está haciendo unas marcas para a continuación poder cortarlo, lo cual pues también intimida un poco al paciente y demás, ¿no? ¿Veis? Las tijeras, en fin. A estas alturas trabaja así, bueno, seguimos haciéndolo, pero ya es innecesario. ¿Cómo lo hacemos ahora mismo? Pues usamos escáneres digitales que nos dan una imagen en 3D de alta precisión. En función del tipo de trabajo que tengamos que hacer, usamos escáneres láser o escáneres por infrarrojos. Unos son más precisos, otros son más rápidos. Aun siendo rápidos, los de infrarrojos dan un nivel de precisión incomparable para lo que podíamos hacer hasta ahora. En una toma de medida con el sistema CAT, ahí veis ya que lo que estamos incluyendo, trabajamos con fotografías, el escaneo, ya unos puntos de control que nos van a salir posteriormente en el escaneo, un calibrado de las medidas del paciente, porque en el momento que nosotros escalemos la imagen tenemos todas las medidas sobre el propio escaneo. Y veis, tras escanear al paciente tenemos una imagen tridimensional absolutamente precisa sobre la que rectificar el dispositivo, ¿no? Informáticamente. Para que veáis exactamente cómo cambia y de qué manera hemos avanzado en esto, os incluyo un vídeo en el cual veis cómo es un escaneo, que ahí el paciente está completamente relajado, está tranquilo, no se le molesta y es rápido, eficaz, limpio. Y veis, ahí en el ordenador, según vamos rodeando al paciente, nos va apareciendo la imagen tridimensional, que es absolutamente fiel a la anatomía y a la morfología del paciente. Me salto este es otro ejemplo. Aquí podéis ver, por ejemplo, es un saco de vacío para hacer un asiento. Acabo de escanearlo siguiendo el mismo procedimiento que anteriormente. Y aquí, como ya en el ordenador tenemos una imagen 3D con la que podemos trabajar para hacer un asiento a medida, podemos mirarlo desde cualquier perspectiva, modificarlo. Y veis, sabemos exactamente cómo está el paciente sentado y cómo tenemos que proceder a continuación para trabajar la ortesis, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? Es más rápida la toma de medidas, es más exacta, es más limpia, no molestamos al paciente y en general se encuentra más cómodo. ¿En qué aplica? Pues imaginaos, nosotros tenemos nuestros gabinetes preparados para atender y para tomar estas medidas, pero es verdad que hay ciertos pacientes que conviene tratarlos en los centros de fisioterapia o en el propio hospital o tal. En este sentido, yo os digo, cuando tengo un paciente con una parálisis cerebral severa, tengo que tomar un asiento, la diferencia de ir a tomarle medidas a un centro donde lo ha estado tratando su fisio durante 1 hora y encima te ayudan a posicionarlo es brutal. O sea, de tener una pelea a encontrarte un paciente que está en el momento óptimo para tener medidas. Y por eso es importante que lo sepáis y contéis con nosotros, que nosotros nos desplazamos y nosotros, en colaboración con vosotros, podemos trabajar mejor. Una vez tenemos esto, tendríamos que obtener un positivo, ¿no?, en el sistema tradicional. Eso hay que llenarlo, hay que prepararlo, hay que meterle un tubo, en fin. Tardamos mucho, por mucho que queramos correr, muchas veces nos pedís, nos demandan que hagamos un trabajo muy urgente. No podemos, un yeso tiene que secar. En el momento en que un yeso no seca y le intentamos adaptar un plástico, salen burbujas. Entonces, por más que queramos correr, nos es imposible. Sin embargo, con el sistema CAT tenemos un positivo 3D directamente desde el escaneo, ¿no? Y podéis ver el nivel de precisión comparado. Esto sería un positivo obtenido con el sistema tradicional, donde hay un montón de imperfecciones. Nos da para trabajar, al final lo modificamos, sacamos la ortesis, pero aquí tenemos una referencia completamente precisa de la anatomía del paciente.
¿Qué ventajas obtenemos con esto? Pues lo que os he comentado. Nos quitamos de tiempos de llenado y secado, no se nos deforma, no vamos acumulando. Antes alguien mencionó el juego del teléfono, esto de se va pasando un mensaje de uno a otro y al final el mensaje acaba completamente distorsionado. Pues imaginaos hacer una copia de un negativo, de un positivo, de otro. Al final, cuantos más pasos damos, más error acumulamos. Con esto es un solo paso, con lo cual no acumulamos ningún tipo de error, ¿no? Y siempre tenemos guardada la forma 3D original. Podemos hacer lo que queramos, que nunca vamos a perder esa información, con lo cual podemos ensayar y podemos hacer pruebas distintas. Para que sepáis lo que es un rectificado, en el sistema tradicional, básicamente quitar y poner material. ¿Qué es lo que pasa? Al final estamos destruyendo la anatomía del paciente y eso es fatal. Hay que ser muy preciso a la hora de quitar, saber cuánto has quitado de un sitio, cuánto estás poniendo en el otro y eso nos induce a errores. Con el nuevo sistema CAD esto no nos ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos un control permanente desde las medidas, siempre podemos revertir los pasos, podemos crear un proceso sistematizado de trabajo. Pensar que cuando nosotros fabricamos un dispositivo, al mes vosotros nos comentáis, oye, pues esto ha quedado genial. Es prácticamente para nosotros imposible saber exactamente cómo lo hicimos. Sin embargo, de esta manera siempre podemos volver, revisar qué pasos hemos dado y con qué valores hemos dado. Incluso podemos ensayar cosas distintas, no necesitamos tomar dos medidas para dos dispositivos distintos porque con una nos sirve. Aquí veis un rectificado en el sistema tradicional, que ya veis, es sucio, es poner y quitar, y con el sistema CAD pues se hace todo informáticamente y es mucho más eficaz. Por poneros un ejemplo, esto es un paciente con una tortícolis muscular congénita que necesitaba una Minerva para un tratamiento postoperatorio. Como veis, su posición es con la cabeza con flexión, lateralizada hacia el hombro derecho y con rotación también al lado derecho. Veis que parte del escaneo se nos ha perdido porque se toma en circular y ahí se nos rompió. Pero como la ortesis iba por el otro lado, lo dimos por bueno. ¿Qué hicimos? En primer lugar, reconstruir con el software la anatomía del paciente. Esto hubiese sido imposible de hacer antes. A continuación, pasarlo al software específico de diseño con el que trabajamos. Y aquí veis que tuvimos que determinar ejes, veis que tenemos todas las medidas, controlamos en cada momento el cambio. Imaginaos tener que cambiar la posición de una cabeza quitando y añadiendo material. Ahora, ¿qué es lo que haríamos? Seleccionamos el eje de giro sobre el que queremos trabajar y no tocamos nada de la anatomía del paciente. Empezamos levantando la mandíbula. A continuación, lo lateralizamos al lado opuesto. Y por último, lo rotamos. 3 operaciones sencillas, manteniendo 100% la anatomía. Lo pasamos al otro software porque es más eficaz a la hora de alisar. Y para que veáis la comparativa entre una y otra figura. Y sigue siendo el paciente. Esta es la ventaja, esta es la gran ventaja que tenemos ahora. Y en el software de edición para que veáis el resultado de esto. Como os decía, tenemos control sobre cada cambio, podemos deshacerlo selectivamente, rehacerlo, ensayar alternativas y nada nos impide volver al patrón original, rehacerlo y sobre todo obtener información precisa de qué funciona y de qué no, con ideas de mejorar sistemáticamente nuestro proceso de fabricación y darle una dimensión más científica a lo que hacemos, ¿no? Comentaros muy rápidamente que hay muchos software, tanto específicos como de código abierto, aunque todos tienen una tecnología similar. Nuestra experiencia es que lo ideal es trabajar con varios, porque de esa manera podemos aprovechar las potencialidades de cada uno y las herramientas que nos ofrece cada uno. Este, por ejemplo, es uno de los específicos más comunes, Vorum. No sé si conocéis los dispositivos DAFO de Cascade. Ellos trabajan con este software que es especialmente bueno trabajando patrones. Tú sobre el escaneo y las medidas mezclas y ajustas un patrón previo a la anatomía final. Es como ir de atrás hacia adelante, o sea, perdón, de adelante hacia atrás, pero es muy eficaz. Rodin 4D, que tal vez es el más popular con el que nosotros trabajamos, nos da mucho más libertad de diseño. Es mucho más técnico y mucho más intuitivo, perdón. Y por último, pues también trabajamos con software de código libre
por temas de tener más herramientas y más libertad a la hora de diseñar cualquier cosa. Respecto a los software específicos, las ventajas que tienen herramientas específicas, son fáciles de usar, nos dan un control de las medidas permanentes, sabemos qué es lo que está pasando siempre con el molde y podemos crear grupos de herramientas que aplicar a casos similares. Eso es estandarizar un proceso, no estandarizar un producto. Nosotros apostamos por la ortopedia a medida y creemos que estandarizar el proceso es lo que asegura un resultado constante y esto nos lo permite. A cambio, los inconvenientes que tienen, nos ofrece restricciones en cuanto al diseño, tienen problemas para trabajar con más de un eje, poca definición en los archivos y luego pues limitaciones a la hora de exportarlo. En cuanto a los códigos de software libre, las ventajas es que nos dan absoluta ventaja de libertad de diseño y mucha eficacia gráfica. Además podemos exportar en cualquier tipo de archivo que queramos, pero son difíciles de manejar y perdemos referencias técnicas sobre el trabajo. Comentaros muy rápido del entorno realidad a la realidad física. Vale, ya tenemos diseñado el dispositivo. ¿Y ahora qué? Pues ahora entra en juego la maquinaria CNC. Este es un robot de 7 ejes con el que trabajamos nosotros, que es capaz de detallar con una precisión absoluta lo que diseñemos. Bueno, os ahorro hablaros como hay poquito tiempo, que me quedan 5 minutos. Simplemente deciros que es muy preciso, que cualquier cosa que diseñemos prácticamente la podemos tallar en el ordenador. Os enseño muy rápidamente el entorno de trabajo. ¿Veis? Aquí insertamos las figuras, configuramos rutas de acceso, parámetros en la máquina y el propio robot nos encarga todas las trayectorias que debe de seguir. Esta es una vista previa y este sería el robot trabajando a velocidad real, ¿eh? Así es como actualmente preparamos los moldes nosotros para nuestros dispositivos. ¿Veis? ¿Veis? Aquí ya está el dispositivo más avanzado. Ya por eso va más lento. Por daros una referencia sobre la precisión, cada pasada es 1 milímetro, con lo cual es absolutamente preciso y respetuoso con la anatomía y con el diseño que realizamos. Avanzo más rápido. ¿Qué obtenemos al final? Un positivo. Y como veis, es completamente fiel a lo que hemos diseñado. Por terminar de contaros, a continuación lo que tocaría, moldear el termoplástico al vacío, y este sería el resultado de la ortesis, que veis que está perfectamente adaptada al paciente y sin molestarlo. Esa es la ventaja. ¿Cómo sabemos cuántos grados le tengo que dar de flexión a la cabeza? ¿Qué rotación le puedo dar a la cabeza? Vosotros sois quien manipuláis al paciente. Aunque haya un médico que lo prescriba, vosotros, que sois quien estáis tratando a este paciente, sois quien me podéis decir, mira, la cabeza va hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y yo soy el que diseña luego esto. Por eso es importante que conozcáis cómo trabajamos. Y nada, pues muy rápidamente, aplicaciones. Cualquier cosa que pensemos. Prótesis, asientos postulares, corsés, ortesis craneales. Esto es un compresor para un paciente que está en diálisis y necesita comprimir la fístula. Nos lo pidió, bueno, pues nos lo inventamos, ¿no? Respecto a la impresión 3D, como hay poco tiempo y no quiero ya cansaros mucho, hay muchos sistemas, es el futuro. Las ortesis son ligeras, radiotransparentes, son una pasada. Problema, tiempos de impresión. Tardamos como 8 horas en imprimir una sola plantilla, con lo cual la aplicación real de estos, pequeñas prótesis, proyectos privados de investigación, aquello en lo que el tiempo de fabricación no sea fundamental. Para nosotros actualmente no es una alternativa, pero confiamos en que a corto plazo lo sea. Porque, en definitiva, lo que sí pensamos es que lo realmente importante es controlar el diseño. Después, como lo traduzcamos a la realidad, será otra historia. Y nada, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un claro ejemplo de ciencia y tecnología al servicio y en beneficio del paciente.